La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este simulacro nacional, preparándonos para el cuidado de la vida, sesión 2. Hoy tenemos estos temas, el tema número 5, el estado de la cadena de llamado y su efectividad en casos de emergencias. Tema 6, las condiciones de las rutas de evacuación y el punto de encuentro en cuanto a movilidad y seguridad. Tema 7, plan de gestión del riesgo actualizado a la realidad de la empresa con la actualidad de la pandemia. Y tema 8, la dotación de los brigadistas. Nos acompaña nuevamente nuestro experto, el ingeniero Carlos Cuervo, ingeniero industrial, experto en higiene industrial y seguridad y salud en el trabajo, auditor en sistemas integrados de gestión. Ingeniero Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Lina, a todos. Buenas tardes por estar aquí con nosotros para hablar un poco de emergencias. Agradecemos el espacio a Positiva Educa para tratar estos temas que son de mucha importancia para todos. El día de hoy vamos a estar hablando del tema de emergencias, como ya lo mencionó Lina, y voy a hacer énfasis en el tema de gestión del plan de emergencias. ¿Por qué? Porque digamos que allí es donde la organización realmente en la parte documental tiene que
gestionar un documento ajustado a la medida. Y en este caso quería hacerle el abordaje desde los cambios que se han desarrollado, que es involucrar el plan de emergencias de cada uno de los colaboradores que están fuera de los lugares de trabajo y que hacen trabajo desde casa, que digamos que es lo nuevo para muchas organizaciones. Aquí hay una frase inicial que estar preparado ante una emergencia no cuesta, pues significativamente muchas veces no cuesta, pero la emergencia sí cuesta, ¿sí? Eso es un tema económico que lo tenemos que tener en cuenta porque indudablemente las empresas si sacan costos de hacen un análisis de costos en prevención, indudablemente una emergencia, un solo accidente que ocurra prácticamente nos costaría mucho y nos cuesta al país. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta, el objetivo aquí es sensibilizar frente a la prevención de riesgos derivados de emergencia. Y hoy vamos a hablar algo del plan familiar de emergencias. En toda organización, pues en este caso que es para la familia, es importante identificar y reducir los riesgos que afectan negativamente la salud física y mental, ¿cierto? De la persona. Indudablemente hay un impacto, si hay una emergencia, llámese cualquiera que sea incendio provocada por cualquier amenaza, nos va a generar un impacto a la comunidad, al medio ambiente, ¿cierto? Y el hecho de estar preparados para enfrentar adecuadamente estas situaciones de emergencia requiere que tengamos una organización al interior de los habitantes de una vivienda, ¿cierto? Es importante tener unas generalidades de la familia, ¿cierto? Con un layout muy pequeño que tengamos del sitio donde habitamos, pues indudablemente vamos a identificar cuáles son nuestras rutas. Entonces aquí ya vamos tocando el tema de rutas de evacuación y la evaluación de las rutas, ¿cierto? Aquí es importante contemplar que si si hay personas discapacitadas con las cuales compartimos, pues indudablemente el plan de emergencias y en este caso de evacuación, pues debe contemplar ese tipo de características individuales de ciertas personas. Y ahí el plan de emergencias es muy importante que se aterrice al interior de los conjuntos residenciales en un momento dado, que se tenga en cuenta medios para el transporte de este tipo de personas, porque indudablemente no vamos a poder utilizar sistemas como ascensores, ¿cierto? Y vamos a necesitar de ayudas en un momento dado el apoyo de uno de los vecinos para movilizar personas que tengan pérdida de capacidad en un momento dado, si al interior de nuestra familia no tenemos la capacidad para hacer el traslado de esa persona con pérdida de capacidad de movilidad. Por eso es importante definir esas generalidades de la familia, identificación del riesgo, ¿cierto? Y acciones que vamos a aplicar para reducirlo. Entonces, como ya hablábamos ayer, en este caso del simulacro, que aprovechando del tema, en Posipedia pueden consultar mucha información, ayudas audiovisuales relacionadas con el simulacro que organiza gestión del riesgo a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante la unidad de gestión del riesgo, tiene como fecha el 22, ¿cierto? Jueves 22 a las 9 de la mañana. Y para eso tenemos que tener dentro del plan también preparativos, ¿cierto? Y administración de las emergencias. Entonces ahí es muy importante la ayuda mutua, el apoyo de ayuda mutua de nuestros vecinos y dentro de la misma administración, si estamos en un conjunto habitacional, pues involucrar el plan de emergencias que involucre este tipo de presencia de personas con pérdida de capacidad en un momento dado.
Aquí hay un ejemplo, pero es muy importante con este ejemplo hacer una valoración de las emergencias, ¿cierto? Entonces, aquí hay un ejemplo de varias preguntas donde si nosotros la aplicáramos al interior de nuestros hogares, en las viviendas donde trabajan, están desarrollando labores, muchos de los colaboradores actualmente por el tema de la pandemia, pues indudablemente debemos aterrizarlo. Ayer hablábamos se hablaba de que hay que documentar, indudablemente hay que documentar mucho y el plan de emergencia se extiende bastante en un momento dado, pero indudablemente esto nos ayuda a girar sobre la seguridad en un momento dado para cada una de las empresas y de los colaboradores. Aquí vemos algunas, por ejemplo, vamos a leer, ¿tiene en su hogar elementos para atender emergencias? ¿Sí? Ayer hablábamos del botiquín, algunas características de los extintores, ¿cierto? Del kit de emergencias, ¿cierto? Para evacuación en un momento dado para subsistencia, si nos toca estar habitando por tiempos por fuera de la habitación, de la vivienda, si quedó afectada por la emergencia, ¿cierto? Importante capacitarnos en cómo utilizar estos medios, un botiquín, ¿cierto? Cómo aplicar una compresa, si es necesario, el uso del extintor, y así, cada punto de los que estamos viendo, ¿cierto? Por ejemplo, algo tan sencillo como si los miembros de la familia conocen dónde están los registros de los recursos de servicios públicos, como agua, luz, ¿cierto? Gas, energía, el tema es muy importante, ¿cierto? Disponer de las llaves de acceso a nuestro conjunto habitacional de manera fácil, que sea ubicable fácil para nosotros, que esas llaves no queden en poder de terceros o extraños, ¿cierto? Y cómo cerrar en un momento dado los sistemas es muy importante de los servicios públicos. Esta es otra pregunta, si hay niños, abuelos, en fin, personas, ya lo hablábamos, mujeres embarazadas, personas con discapacidad. ¿Ha acordado con su familia el punto de encuentro? Entonces, esta parte es muy importante que la evalúen entre la familia, ¿cierto? Lo más debe ser un punto en el cual que veíamos ahorita se haya evaluado posiblemente con el tema de la pandemia, pues vamos a tener en cuenta el distanciamiento en los elementos como las mascarillas para que las tengamos en el kit de subsistencia. Es importante que dispongamos de ese tipo de recursos en nuestro kit de subsistencia, ¿cierto? El agua potable y primero definir un punto de encuentro principal, ¿cierto? Si ese punto, recordemos que es salir, que es evacuar, es pasar por sitios que hay riesgos, ¿cierto? A un lugar de menos riesgo, que es el punto de encuentro que vamos a definir, donde la familia va a estar allá, ¿cierto? Y allí, si ese punto, hacemos una valoración del riesgo de ese punto de encuentro, presenta vulnerabilidades, nos puede afectar, ¿cierto? Tenemos que tener un punto de encuentro alterno a ese, ¿cierto? Y el otro es que en este caso, por ejemplo, el caso del día 22 del simulacro, pues tenemos que definir el refugio, ¿cierto? Ese refugio, pues ya lo veíamos, tiene que ser un punto que lo llaman que tenga el triángulo de vida, donde nos proteja de la caída de objetos, sobre todo para sismos, ¿cierto? Y en caso de fuego, pues que esté lejos de puntos de fuentes de combustible o de ignición, ¿cierto? Lejos de ventanas en un momento dado.
Ese punto de encuentro, pues cada uno tiene que hacer el ejercicio y documentarlo y tenerlo, capacitarlo a los integrantes del grupo familiar y conocerlo, ¿cierto? Y en la oficina, por ejemplo, si estamos en nuestra oficina, pues en el caso de sismo, pues el sitio más seguro es protegernos individualmente, cada uno bajo el escritorio y utilizar la silla que utilizamos como una fuente de protección adicional para evitar que objetos nos vayan a golpear. O buscar muros estructurales, ¿cierto? Que indudablemente allí no nos vamos a poder agrupar todos, pero sí algunos miembros que estén movilizándose durante el proceso que se presente el sismo y acercarse a los muros considerados como estructurales. El siguiente punto, la familia conoce las acciones que deben tener en cuenta en caso de evacuar la vivienda. Entonces, aquí el colaborador de la empresa pues debe involucrar a la familia en parte de su plan de emergencias y es importante que conozcan cuáles son las acciones, ¿cierto? Tener su bookit a la mano, ¿cierto? Entonces ya por lo general se ubica en un sitio y la familia, si se hacen 2, 3 ejercicios de estos, así no sean, en este caso si son planeados, pues ideal, pero así no sean planeados, pues es importante, ya se va cogiendo el hábito y se va haciendo parte de la seguridad de cada uno de nosotros. Importante, el tema ayer lo veíamos como una antesala, la línea de emergencia, ¿cierto? Para hacer la cadena de llamadas, ¿cierto? Entonces es importante que lo conozcamos, que lo tengamos, si tenemos medios de comunicación que esté grabado en alguno de los medios de comunicación para que sea de rápido acceso. Algunas generalidades de la familia, el nombre, el número de la identidad, el parentesco, la edad, del grupo sanguíneo. Es importante que esto también esté documentado al interior de los kits de emergencias. En un momento dado hasta foto, si es posible, en caso de que se extravee, en caso de una emergencia, que se extravee algún miembro del grupo de la familia, pues es indudablemente una ayuda para que sea fácilmente identificado, ¿cierto? Entonces, y debe estar acompañado por el miembro de la familia, ese medio de identificación. Y también de las mascotas, algunos casi que son miembros de las familias, las mascotas también es posible identificarlas y tenerlas. Hay algunos que inclusive tienen sistemas de localización. Entonces, esa parte es fundamental. La identificación del riesgo y las acciones para reducirlo. Digamos que una de las medidas del plan familiar es necesario para identificar los riesgos presentes en cada uno de los sitios donde vivimos o en sus alrededores, ¿sí? Verificar el factor de amenazas y vulnerabilidades. Entonces, aquí vemos un ejemplo, cómo se identifica en los escombros y basuras en un momento dado que fueron identificados posiblemente en los alrededores de la vivienda pueden llegar a afectar que nuestra ruta de evacuación esté bloqueada, ¿cierto? O genere riesgos como barro o elementos punzantes. Entonces, ese tipo de novedades pues no va a ser permanente, puede que no sea permanente, pero sí debe estar monitoreándose la ruta con una frecuencia para identificar riesgos en un momento dado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, para el caso del ejemplo que mostramos, en caso de inundación, ¿cierto? Contaminación, proliferación de plagas, todo eso nos puede afectar en un momento dado el desarrollo de una emergencia hasta cuando acabe. Recordemos que una emergencia puede iniciar
y ser muy corta, pero también puede llegar a durar muchos días o tiempo, como fue el caso en Armero, o ciertas emergencias que hemos vivido a nivel del país, ¿cierto? Ciertos sismos en Caldas, ¿cierto? En Armenia, que fue que hubo un sismo y fue de grandes magnitudes donde duró mucho tiempo la gente por fuera de sus sitios de habitación en refugios, ¿cierto? Y todo este tipo de vulnerabilidades es muy importante que las conozcamos, las identifiquemos y tengamos un plan para gestionarlo, sea grupalmente, con la comunidad o individualmente. Es importante que seamos conscientes de eso. Los preparativos, pues sencillamente esto depende también del número de personas que estemos agrupando en la vivienda, ¿cierto? La edad. Es importante coordinar que sea asumida la persona por la cabeza de familia, ¿cierto? O adulto responsable. Y que se encargue de orientar al grupo, siempre como lo es en una brigada normal, por piso, tenemos el brigadista líder, igual al interior de un hogar tenemos que tener un líder de evacuación que va a guiar y a dar instrucciones para que se ejecuten en familia en un momento dado. Para el efecto del simulacro, pues no vamos a evacuar, vamos a identificar el punto de refugio, debemos documentarlo y allí proceder a evacuar. Si hay una emergencia real. Si no, para el caso del ejemplo, pues no vamos a evacuar. Entre ellos, el plan de acción, ¿sí? Digamos que en el caso de la emergencia, si es pequeña, ¿cierto? O se pone en riesgo la seguridad de las personas, pues ahí ya nos toca valorar en un momento dado y tomar decisiones de hacer una evacuación o proteger la vida de ciertos tipos de amenazas. ¿Cuáles amenazas? Pues el sismo, el incendio, la inundación en un momento dado, ¿cierto? Debemos también tener el plan capacitados nuestros brigadistas, ¿cierto? Debemos estar formados también como brigadistas básicos, ¿cierto? Al menos recordemos, si no sabemos aplicar un primer auxilio, es mejor no aplicarlo, pero si lo sabemos hacer, recordemos que una vida se puede salvar en los 5 primeros minutos. Si dejamos pasar más tiempo, posiblemente haya menos probabilidad de lograr salvar una persona que se vea involucrada en una emergencia, en un accidente. Digamos que es importante tener nuestra señalización, ¿cierto? Para hacer la evacuación. Hay unos pictogramas que se utilizan normalmente. Digamos que para el caso de incendios, pues es ideal que haya señalización a nivel fotoluminiscente, a nivel de piso, porque vamos a tener que tener orientación si hay que desplazarnos a nivel de piso y no caminando o desplazándonos, como sería una señal normal a nivel de pared, ¿cierto? O de techo. Porque esto, digamos que las señales a nivel de piso nos van a ayudar fácilmente a distinguirlas más rápidamente que la señal que está arriba a nivel de techo. Entonces, una de las recomendaciones es esa. Visualmente, las personas por lo general están mirando hacia abajo por donde se desplazan y este tipo de señales nos ayudan a identificar dónde están los tableros de control. Si hay un cortocircuito, también debemos tratar de utilizar la señal para que sea de fácil identificación y de acceso rápido para cortar energía en el caso que se requiera, ¿cierto? Aquí hay pues una serie de instrucciones, ¿sí? Para detectar la presencia de un riesgo que amenace la integridad de las personas, como tal, comunicarles oportunamente la decisión de salir de la vivienda, facilitar su rápido traslado hasta el lugar seguro, ¿cierto? Que
ya hablamos de punto de encuentro. Y con el tema de la pandemia, pues allí tenemos que tener en cuenta el distanciamiento, el uso de mascarilla, ¿cierto? O tapaboca que llaman, entre los grupos, desplazándose a través de lugares, pues que también en un momento dado deben de ser seguros, deben de ser considerados seguros. Debemos dibujar las rutas de evacuación, hacer el layout y diagramarlas, ¿cierto? Identificar dónde hay hidrantes, dónde está el extintor del conjunto, o las mangueras si los hay, o los hidrantes, ¿cierto? La ubicación de farmacias es importante tenerla en cuenta, ¿cierto? Y algunos recursos comunales, ¿cierto? Por ejemplo, si hay canchas de fútbol o sitios como que sean de campo abierto que nos favorezcan ante ciertos riesgos, pues allí podemos la estación de policía ubicarla, o CAI, ¿cierto? Centros de salud cercanos, también debemos de tratar de ubicarlos en el layout de nuestra plan de evacuación o de emergencias, ¿cierto? Hospitales, ¿cierto? O CAMIS, que son las unidades básicas inmediatas de atención, ¿cierto? Y las unidades primarias, las UA, que son las unidades de atención primaria, que nos favorecen conocerlas dónde están en caso de que haya algún lesionado y requiera de traslado. Recordemos que durante una emergencia, pues las autoridades competentes, llámese bomberos, brigadas, ¿cierto? Van a estar muy ocupadas. Y si tenemos una lesión leve, vamos a hacer triage, ¿cierto? Pues no todos nos los van a lograr atender uno a uno. Entonces, si vamos a esperar que atiendan a los más críticos, pues estas personas que tienen lesiones leves en un momento dado, pues requerirán de que los desplacemos a cualquiera de estos sitios que acabamos de mencionar. Frente a una evacuación, pues indudablemente la calma. Muchas veces, a pesar de que hay gente que tiene experiencia en emergencias, es importante asumir una calma o el conocimiento muchas veces se borra. Se nubla la persona y queda o congelada o hace algún movimiento de riesgo que puede exponerlo a esa persona. Entonces es importante este tema de la calma. Persona que se salga de control en un momento dado, pues tenemos que entre el grupo mismo familiar tratar de gestionar que esa persona se calme y orientarla y llevarla, ¿cierto? Tratar de salir en fila, ¿cierto? No en grupo, jamás tratar de salir en grupo, en montonera, sino en fila. Esto nos ayuda realmente a que no haya accidentes o caídas. Utilizar los pasamanos, importante, durante el desplazamiento de la salida. Siempre utilizarla a mano derecha. O sea, si lo hacemos en fila, tenemos que ir por mano derecha, porque por la mano contraria pueden venir personas de la brigada a hacer rescate, en fin. Aquí importante, si tenemos un paciente posible COVID, ¿cierto? O sea, que está en cuarentena, ¿cierto? Tenemos que organizar un sitio de aislamiento temporal para esa persona, ¿cierto? O grupo en un momento dado, si está así. Entonces, deben de estar muy bien identificados esas personas y indudablemente utilizar la mascarilla en lo posible. Y dentro de su kit, pues estarían los medicamentos que esté utilizando esta persona o grupo que esté en tratamiento en el COVID. Mantener el distanciamiento social, ya lo mencionamos. Utilizar siempre el tapabocas o mascarilla, el protector nasobasal en un momento dado. Todas las personas deben tener siempre el equipo de bioseguridad. Y
digamos que aquí hay una serie de ilustraciones, pero lo ideal es tratar de mantener el distanciamiento. Kit de emergencias, pues ya lo mencionábamos, todo lo que tiene que ver con las llaves de acceso a la vivienda, todo lo que tiene que ver con líquido, un botiquín, ¿cierto? Prendas de vestir, mantas en un momento dado, un plástico impermeable que nos proteja de cambios de clima si está lloviendo, todo lo que tiene que ver con elementos básicos, ¿sí? De aseo, cepillo de dientes, en fin, papel, baterías de repuesto porque vamos a llevar un radio, vamos a tener en nuestro kit un radio, una linterna, ¿cierto? Documentos de identificación importante, tenerlos a la mano. Todo lo que tiene que ver con algunos alimentos perecederos, algunos elementos como navajas que nos permitan, o abrelatas, nos permitan utilizar los alimentos, un pito, una linterna, fuentes de calor como fósforos, un briquet y dinero importante. Y pues la maleta de evacuación. Ideal pues que esté marcada esa maleta. Teléfonos, ¿sí? Para que no se nos vaya a extraviar. Todo lo que tiene que ver con tips para primeros auxilios, ¿cierto? Entonces es importante ahorita en este momento que tenemos el tema de la pandemia, pues indudablemente ir a aplicar un primer auxilio a cualquier persona, tenemos que identificarla muy bien y saber que esa persona no está contagiada o positiva, que llamamos. ¿Por qué? Porque nos podemos exponer a una enfermedad, ¿cierto? Entonces es importante, si tenemos que aplicar, por eso es que se habla de tener un brigadista preparado al interior de cada familia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque allí vamos a conocer, si cada familia tiene un brigadista, vamos a saber realmente las condiciones de salud del grupo y vamos a poder prestar un primer auxilio adecuado. Entonces, sí es importante esta parte, digamos, actuar si tiene la seguridad de lo que va a hacer, pues aplicar el primer auxilio, hacer que la persona que tiene la lesión se tranquilice, ¿cierto? Actuar con rapidez y serenidad. Esto es algo que a los brigadistas se les forma mucho y es importante obedecerlos durante una emergencia. Muchas veces, y eso pasa al interior de las organizaciones, puede que el gerente esté ahí, pero el gerente posiblemente, si no está involucrado como brigadista, ojalá lo estuviera, ¿cierto? O un mando superior, ojalá lo estuviera. Pero si no está, esa persona también debe obedecer las órdenes que en un momento dado requiera aplicar un brigadista o el grupo de brigadistas de la brigada para lograr que toda la comunidad esté a salvo, ¿cierto? Hay que aproximarse pues con precaución a la víctima porque puede haber alguna reacción en un momento dado de esa persona lesionada. Hay que preguntarle si se encuentra bien, hablarle fuerte y vamos a empezar a sondear si la persona realmente, cómo está su estado. Importante, pues ya lo vimos ayer, tener el número de emergencias, ¿cierto? La 123 para la cadena de llamadas, ¿cierto? Algo que se nos quedaba por fuera del kit es los medios de comunicación. Ojalá, digamos que en el caso de emergencias muchas veces se saturan las llamadas o los sistemas de llamadas, pero sí es importante incluir dentro de nuestro kit un medio de comunicación, si es posible, para poder hacer estas cadenas de llamadas. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta este tema de el número grabado de emergencias en nuestro celular. Si lo podemos hacer hoy mismo, tenerlo ahí
También en un momento dado lo que es el número de los cuadrantes. Bueno, este tema sí se va a revalidar en un momento dado, pero de la policía tenerlo también grabado en el cuadrante donde está ubicado el núcleo familiar y poder aplicar una más ágil, como una comunicación más ágil con los organismos de emergencias. Otro aspecto es determinar los posibles peligros en el lugar del accidente, ¿cierto? Ubicar la víctima en el lugar seguro, si es posible, o sea, dentro del mismo sitio, ubicarlo en lo más seguro que se pueda. Y cuando realice ya uno la valoración de esa víctima, evitar movimientos innecesarios, comunicarse continuamente con la víctima para que no vaya a perder el conocimiento, ¿cierto? Tratar de soltarle ropas, las ropas, ¿sí? Y comprobar que las vías respiratorias estén libres de cuerpos extraños, no trate de desvestirlo en un momento dado, sino soltarle la ropa. Si la víctima está consciente, pídale que mueva cada una de sus 4 extremidades. Eso es una forma de lograr contacto con la persona, que le preste atención, el accidentado, cubrir al lesionado para mantenerlo con una temperatura corporal adecuada y proporcionar seguridad emocional y física. Aquí vale mucho esta parte. Esto es supremamente importante, que la persona lesionada tenga seguridad emocional frente a que se va a mejorar y no está en peligro su vida, sino que se va a tener que recuperar, y mentalmente esto ayuda mucho a una persona que se haya accidentado. No obligar al lesionado a que se levante, a que se mueva, ¿sí? Hay que esperar que lleguen los organismos con sus camillas y se haga el transporte adecuado de movilización en el vehículo adecuado, ¿cierto? Porque muchas veces si una persona se accidenta, es peor el irlo a mover sin tener ningún recurso, porque lo podemos acabar de lesionar mucho más. No administrarle ningún tipo de medicamentos, ¿sí? No dar líquidos vía oral a personas con alteraciones de conciencia, se pueden ahogar, ¿cierto? O bueno, aquí el tema del licor, en ningún caso, pues sería lógico, ¿no? No haga comentarios sobre el estado de salud del lesionado, especialmente si éste se encuentra inconsciente, ¿cierto? Digamos que esta es una fuente de la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá, que se utiliza para el tema de primeros auxilios. Y ya prevención de incendio, pues indudablemente mantener alejadas las estufas, calentadores de gas, al menos de 1 metro de distancia de objetos que puedan quemarse, como tapicerías, ¿sí? Cojines, cortinas. Es importante eso. Las famosas velas, ayer hablábamos. Mantener cerillos o encendedores fuera del alcance de niños. Se puede dar intoxicaciones o fuegos también. Antes de salir de casa o de acostarse, comprobar que no está encendido ningún aparato o que queda abierto alguna perilla del gas, ¿cierto? O veladoras, que es muy usual que se presenten fuegos por ese motivo. O ayer lo mencionábamos, computadores portátiles también están generando, o los mismos celulares están dejando temas de fuego en los lugares de trabajo y de vivienda. Si hay cocina a gas, cerrar la llave de paso cuando se termine de cocinar es una buena práctica y se recomienda. No sobrecargar los enchufres con regletas múltiples, especiales con aparatos de gran consumo. En el hogar, pues revisar las instalaciones eléctricas. Es importante si nosotros empezamos a observar un deterioro de alguna extensión por sobrecalentamiento, pues va a empezar a verse que es muy maniable, ¿cierto? Entonces, o si pasa esa extensión por debajo de una alfombra, un tapete, pues puede generar un fuego. Tampoco trata de utilizar equipos eléctricos en mal estado, ¿cierto?
Es importante que las instalaciones eléctricas, si hay que repararlas, pues que la haga una persona certificada con RETIE, ¿cierto? Es importante tener en cuenta ese aspecto. Los fumadores, fuente importante de fuegos también los fumadores. Para el caso de sismo, que puede ser el evento, pues aquí vemos una forma de mejor protección, que es un objeto más fuerte, como puede ser un armario, y uno menos débil, que puede ser esta mesa. Eso es lo que tenemos que empezar a evaluar en cada uno de nuestros sitios. ¿Qué elementos tenemos? ¿Qué es más resistente? Y de acuerdo a eso, pues evaluar el triángulo de la vida para el caso de los sismos, ¿cierto? Pues indudablemente que la construcción que habitamos que cumpla normas de sismoresistencia, ¿cierto? Los marcos de las puertas son muy utilizados también como refugio. No se ubique bajo los marcos. Aquí una de las recomendaciones de la unidad es no ubicarse bajo los marcos de las puertas, ya que estas son muy utilizados, ¿cierto? Ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar. Digamos que es una de las recomendaciones que IDGER nos está dando, o la unidad de protección en este momento. Protección de emergencias. Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y protéjase con los brazos. Entonces la cama puede ser un punto, el costado de la cama puede ser un punto de refugio para el caso de las personas que están durmiendo si la emergencia es en horas nocturnas. Las mesas dependen, digamos, si nosotros tenemos una mesa de vidrio, ¿cierto? En el comedor, pues no va a ser segura. Pero si tenemos una mesa de madera que tiene no estas patas que tiene esta imagen, sino son estructuradas, son grandes, gruesas, pues posiblemente nos vaya a favorecer. Y si hay contigo otras sillas o muebles, pues estas, si quedan debajo, pues van a favorecer de pronto posiblemente. Todo esto lo da es una valoración de los puntos seguros del sitio donde estamos habitando. Importante el no uso de ascensores. Aquí hay un ejemplo de factores de riesgo. Entonces aquí digamos que alrededor de la vivienda, disposición adecuada de basura, ya lo veíamos, falta de manejo de agua, lluvia, ¿sí? Si no hay alcantarillado, pues va a afectar terrenos inestables, ¿cierto? Construcciones deterioradas, elementos sueltos en fachadas como vidrios, estas carpas, si no son estructurales, posiblemente los vientos se las pueden llevar, ¿cierto? Árboles, sustancias químicas, ¿cierto? Alto tráfico vehicular puede ser un riesgo. Cercanía de entidades expuestas a atentados, embajadas, bueno, en fin, instituciones de gobierno, presencia de pandillas, presencia de plagas, animales callejeros, obras en construcción y uso y actividades incompatibles en construcciones. Digamos que estos son ejemplos, algunos, pero pueden haber muchos más. Aquí vemos muchos más, ¿cierto? Pisos. Entonces aquí vemos características de las viviendas. Entonces debemos hacer un inventario, si hay cerchas, si hay canales, en fin, si es tejado,
frente a incendios. Entonces podemos evaluar la vivienda frente a sismos, frente a incendios, evaluarla frente a inundaciones y evaluarla alrededor de deslizamientos en un momento dado que no sean afectadas. De saneamiento básico, todo lo que es el manejo de residuos, ¿cierto? El aseo, importante. Que no se almacenen o que no se desechen sustancias combustibles en los sitios de las basuras. En el consumo de alimentos, pues indudablemente es importante tener en cuenta esas temas de ventilación, donde se hace la cocina tenga ventilación, ¿cierto? Almacenamiento de alimentos perecederos, no perecederos, todo lo que tiene que ver con el consumo de medicamentos. Entonces, presencia de medicamentos sin verificación, fechas. Entonces, eso es una rutina que se debe hacer periódicamente, estar revisando si manejamos medicamentos dentro del sitio habitacional, conocer esas fechas y desechar, hacer el mantenimiento del botiquín, no tener en cuenta contraindicaciones ni advertencias de los medicamentos, entonces puede ser un factor de riesgo, ¿cierto? Autoformular. Aquí vemos las líneas de atención que tiene Positiva para reportar accidentes. Indudablemente tener la línea de emergencia y esa sería el sistema de activación. Tenemos a través de Alista, ¿cierto? El app, todo lo que tiene que ver con la evaluación y autodiagnóstico de las condiciones de sintomatología COVID, ¿cierto? Y esta es importante tener en cuenta que debe ser realizada previa siempre a diario antes de iniciar la labor. Y también la que está establecida por el gobierno, Corona en Colombia, ¿cierto? Allí también podemos descargar esa aplicación y hacer el reporte de condiciones de salud frente al COVID. En casa, pues indudablemente tratar de no utilizar, si retornamos, ¿cierto? Tener en su caso una zona de descontaminación para el caso del COVID, entonces de lavado de manos, de dejarlo el calzado en ciertos sitios si venimos de afuera. Importante no, si yo vengo de afuera, pues no manipular nada al interior de la casa hasta que yo me haga mi baño, ¿cierto? En la zona si no, pues hay que aplicar desinfectante también en el calzado y realizar el lavado de manos con bastante agua y jabón. Ya sabemos las técnicas de lavado, ¿cierto? Recuerde que es posible hacer desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Entonces es importante, si es posible, cambiarnos de ropa si venimos de afuera, si venimos del transporte público, cambiarnos, hacer el lavado de manos, lavado de ropa, ¿cierto? Y también tratar de desinfectar lo que son elementos como las llaves, el celular. Es importante que tengamos en cuenta ese tipo de objetos. De nosotros depende que el virus no se propague, mantener también pues la casa ventilada. Es fundamental. Y el tema de mascotas es importante, ¿cierto? También limpiar la mascota, ¿cierto? Las paticas, limpiar las huellas, ¿cierto? El hocico hay que tratárselo de limpiar. Incluso los accesorios con agua y jabón, pues hay que disponerlos también para la mascota. Disponer su kit de aseo es importante.
En la medida para el tema de COVID en casa, ¿sí? Es posible mantener aislado a otras personas de las mascotas que haya en casa. Sí, es fundamental. Si el paciente tos estornuda, hacerlo utilizando un pañuelo desechable, utilizar el pliegue del codo, ¿cierto? Luego desechar pues en una bolsa roja esos elementos que utilizamos para el lavado, lavarse las manos de inmediato, utilizar el agua y jabón y se recomienda que el paciente mantenga puesto el respirador N95 en este caso en casa, ¿cierto? Si la persona pues presenta signos o está en cuarentena prácticamente. Si es posible que el paciente quede aislado en una habitación, pues indudablemente separado del baño familiar es ideal. Si no se cuenta con otro baño, se recomienda desinfectarlo cada vez que el paciente utilice hay que desinfectarlo, ¿cierto? Los elementos que utilice para la alimentación también deben de estar separados, deben de estar cada vez que se utilicen, hay que hacer desinfección de esos elementos. La ropa y los tendidos de cama también se recomienda cambiarlos a diario, ¿cierto? Recordemos que el virus puede estar presente, lavarlos con abundante agua, lo más caliente posible, usar elementos de protección personal, guantes, respirador N95, bata, cuando toque pues, la ropa sucia del enfermo. Entonces la persona que haga esa limpieza pues debe estar muy bien protegida. Lavarse bien las manos, lavar la ropa también pues al hacer la operación de lavado de la ropa del enfermo. El manejo del botiquín ideal, pues tener en cuenta para los antisépticos, para el caso de curaciones, el instrumental si se requiere, medicamentos, otros elementos. La línea, ya hablamos sobre la línea, cómo activarla, fundamental. Entonces, ¿ante qué eventos hay que activarla? Pues si hay un accidente de tránsito, en caso de intoxicación, de personas inconscientes, pérdida de conocimiento, persona que no respira o que tiene dificultad para respirar, persona con alteraciones en su comportamiento mental, ¿sí? Heridos por arma blanca o arma de fuego. Y quería de pronto, se me quedó aquí el tema, había una pregunta ayer de los tipos de extintores. Indudablemente hay un extintor que es el que está prohibido a través de la firma del Pacto de Ottawa, donde el extintor de Hylon está prohibido por impacto en el ambiente. Entonces, yo ayer posiblemente mencioné fue Socaflan. El Socaflan se utiliza mucho, es en laboratorios farmacéuticos o en laboratorios donde hay sustancias químicas. Entonces, ese es un extintor de agente limpio que está aún en vigencia y se utiliza. El de Halon o HCBC es aquel que está, fue sacado del mercado. En la NFPA 10 se menciona y se hace alusión y hay una norma en Colombia que lo establece. No tengo la norma, pero la estaremos subiendo en Posipedia para que sea de consulta allí. Ya aclara exactamente cuál es el Halon, el extintor de Halon. El Socaflan es un extintor que se debe estar recargando o revisando cada 3 años, ¿cierto? Y si requiere recarga, o sea, si se utiliza y requiere recarga, pues ya no es cada 3 años, sino anualmente. Entonces, es importante tener en cuenta frente a los extintores esa parte y que los brigadistas estén
indudablemente dotados frente a prendas de vestir, protección en un momento dado y más que eso, el conocimiento. Entonces, saber cuándo utilizar un extintor, qué tipo de extintor, para qué tipo de fuegos. En caso de evacuación, tener pues, brigadas de evacuación disponibles. Entonces, es fundamental que las brigadas sean capacitadas permanentemente y hacer prácticas periódicas frente a los simulacros. Esto nos ayuda realmente a bajar la vulnerabilidad. Realmente una brigada bien preparada, indudablemente vamos a lograr que una emergencia pues sea controlada de manera eficaz y con los menores recursos y la mejor atención que se pueda, poniendo en menos riesgos la vida de los colaboradores de las empresas. Básicamente voy a mirar si hay preguntas. Ya estamos ya finalizando. Y vamos a mirar algunas preguntas aquí. Claro que sí, ingeniero. Te voy a leer algunas preguntas que nos han hecho nuestros asistentes para que tú muy amablemente, por favor, nos regales las respuestas. Por acá nos están preguntando, por favor, ¿nos puedes confirmar el plan de la emergencia de la empresa? ¿Debe tener incluido el plan de emergencia familiar de cada colaborador? Digamos que aquí lo más importante es tener una lista de chequeo. Puede que no lo tengamos documentados dentro de los documentos de la empresa, pero sí cada colaborador debe tener su plan documentado. Y allí en nuestro plan de emergencia lo que tenemos que es tener una lista de chequeo, donde podemos tener, nuestro colaborador tiene identificados los puntos de refugio. Sí los tiene, ¿cierto? Porque si no se nos volvería un documento inagotable e incansable. Pero sí es importante que a través de una lista de verificación la empresa se asegure de que el trabajador lo hizo y que lo tiene identificado, tiene por lo menos si ha recibido alguna formación en evacuación, ¿cierto? O en primer auxilio, entonces saber qué trabajador que está desarrollando su labor en su residencia, en su habitación, tenga esos recursos y tenga esos planes. Acuérdate que los planes de emergencia se unen mucho a los planes de ayuda mutua. Entonces, posiblemente en su sitio de residencia, si es un grupo habitacional, pues esos sitios tienen ya definido unos planes de emergencia, entonces es mucho más fácil que el que posiblemente vive en una casa solo, ¿cierto? Con su familia y posiblemente los vecinos no colaboran con ese tema o no es de su interés y van a verse afectados ante una emergencia, pues indudablemente sí la organización debe hacer una verificación de qué tiene y qué no tiene en una lista, pero no llenarse de documentos porque sería algo inagotable. Eso sería lo más importante en el tema del plan de emergencias y es abrirle un bracito más y conocer esa formación de esos colaboradores, cómo está. Perfecto. Ingeniero, ¿cómo documentamos este simulacro? ¿Qué soportes debemos tener específicamente del ejercicio del simulacro? Sí. Bueno, como el simulacro va a estar enfocado a seleccionar en los de autoprotección y autocuidado, entonces el de autoprotección, ¿cuál es? Que nuestro colaborador haya identificado los puntos de refugio, ¿cierto? Y darle una strip de condiciones de esos puntos de refugio, ¿cierto? Entonces, ahorita veíamos algunos ejemplos. Al lado de una cama, pues, si yo estoy durmiendo, pues, y hay un sismo, y realmente es muy fuerte, pues el mejor punto de refugio es bájeme de la cama y me hago al costado. Para esto no hay regla de
de oro, que tiene que ser siempre así. Pero indudablemente si yo hago una valoración del riesgo y al costado donde yo me voy a hacer hay una ventana, pues indudablemente ese no va a ser un punto de refugio muy seguro. Tengo que hacerme al lado opuesto de la ventana, ¿cierto? Asimismo, en cada punto de refugio, pues lo ideal es que la organización tenga unos tips básicos para los colaboradores y que hagan la lista de verificación. Tengo 50 trabajadores, esos 50 trabajadores ya de esos 40 ya tienen elegido su punto de refugio para él y para su familia, ¿cierto? Y conocen las instrucciones básicas de tener un kit de emergencias, ¿cierto? De tener un programa de evacuación, en un plan de evacuación, perdón, y difundirlo con su grupo familiar. Perfecto. Bueno, ingeniero Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por esta importante capacitación que nos has brindado a mí, por supuesto, yo también estoy aprendiendo, pero sobre todo para todos nuestros asistentes. Muchas gracias. A ustedes y gracias. Todo pueden consultar por Posipedia. Les recuerdo el tema del material relacionado con el plan de emergencias y con el simulacro que vamos a tener el día 22. Claro que sí. De hecho, todavía pues, hay personas que nos están preguntando dónde pueden encontrar la presentación técnica de este simulacro, la de hoy y la de ayer. Les cuento que esto estará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. La grabación también, la grabación de ayer y la grabación de hoy también estarán colgados en Posipedia. Invitarlos también, como dice el ingeniero, a que revisen toda la información que Positiva tiene para ustedes. Por acá, ingeniero, nos están diciendo que aplausos virtuales, que muchas gracias por la capacitación, que excelente capacitación. Entonces, no queda más que agradecerte por habernos acompañado en este importante espacio educativo el día de hoy. Bueno, gracias Lina y estaremos en contacto. Muy amables a todos. Claro que sí. Claro que sí, a todos muchas gracias por su participación. No olviden visitar Posipedia, no solamente para que revisen la información, para que vean las grabaciones, las presentaciones técnicas, sino también para que visualicen el cronograma de esta semana, para que se programen con Positiva y asistan a todas nuestras acciones educativas. 5:30 de la tarde tenemos nuestro último taller del día de hoy, Muévete y Contágiate de Prevención. Los invito para que asistan y se llenen un poco de energía, revitalicen su energía, sus mentes. Entonces ya saben, a las 5:30 los espero nuevamente. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Gracias.